Freud establece que existen dos elementos para comprender el funcionamiento de la mente del ser humano. Y él en realidad establece que así se comporta básicamente cualquier animal, y es el principio del placer. El principio del placer siendo tomar actitudes, tomar acciones, conductas que maximicen la cantidad de placer al mismo tiempo que reduzcan la mayor cantidad de dolor, de tensión, de conflicto, de estrés. Y Freud dice que de esta manera se manejan todos los organismos y también los niños. Los niños todo lo hacen de manera impetuosa y siempre persiguiendo la diversión, siempre persiguiendo sus curiosidades, siempre persiguiendo aquello que le genere más placer, pero que al mismo tiempo reduzca la mayor cantidad de dolor. A un niño no le gusta, si no lo instruyes adecuadamente y lo dejas en estado natural, pues a un niño nunca le gustará organizar, no le va a gustar hacer las tareas, no le va a gustar tener que irse a dormir temprano, no le va a gustar irse a bañar. Pero ¿qué sucede? Tenemos otra fuerza, que es una fuerza literalmente contraria y que se opone al principio de placer, que es el principio de realidad, porque la realidad sucede que no podemos hacer siempre lo que queramos y de hecho es contraproducente y poco inteligente hacer todo el tiempo lo que queremos, porque a veces todo lo que queremos puede ser negativo para nuestra salud, como por ejemplo solamente beber Coca-Cola. En lugar de, bueno, ya no bebo agua, no bebo jugo, solamente bebo Coca-Cola. Vivir del principio del placer, sobre todo en una sociedad estructurada y de manera ya en una vida adulta, puede probarse rápidamente contraproducente y por eso necesitamos de este principio de la realidad, que es básicamente una contraposición, ¿no? Poner en límites necesarios, en límites diseñados para tu bienestar, este principio del placer que te aborda. El principio de realidad es un pensamiento o una reflexión que se antepone a la acción, de tal manera que tú no actúes de manera impetuosa, de manera impulsiva, de manera desgobernada, como lo haría un animal, como lo haría un niño pequeño. El principio de realidad es aquello que permite al adulto posponer el placer o tolerar el dolor en favor de ¿qué? De más placer a futuro o de menos dolor a futuro. Entonces, en este momento es donde estoy aplicando el principio de realidad a mi principio de placer, porque mi principio de placer es beber Coca-Cola tanto cuanto pueda, pero se antepone la realidad para poder formatar una conducta propia y adecuada. Y esto tiene mucho que ver con lo que es la procrastinación y la disciplina. Si entendemos bien a lo que Freud se refiere con principio del placer, pudiéramos pensar que la procrastinación emana de este principio del placer. La procrastinación se trata de maximizar el placer al mismo tiempo que evito y reduzco sufrimientos. Y la disciplina, pues, será el principio de realidad, que es cuando tú te das un freno, piensas activamente. Recordemos que el principio de la realidad se da en un pensamiento y en una reflexión activa, ¿no? Pienso y modulo mi conducta. Y este principio de la realidad, esta disciplina, también pudiéramos hablar de ella como autocontrol, ¿sí? Es algo que también está pues bastante asociado a la idea de disciplina, ¿no? La capacidad de tener autocontrol. Una persona que es indisciplinada, una persona que tiene dificultad de ejercer autocontrol, es normalmente una persona inmadura. De hecho, es común que los más jóvenes procrastinen porque la madurez plena física de tu cerebro se alcanza a los 25 años. La procrastinación va reduciéndose en cuanto más viejos nos hacemos, pues por eso, porque tenemos un cerebro mucho más maduro, mucho menos voluble, más constante, lo cual nos permite ser pues más disciplinados. Y sin embargo, hay adultos que aún así se mantienen bastante indisciplinados, ¿no? No alcanzan un nivel de madurez, no alcanzan un nivel de disciplina que uno pueda decir como, ok, esta persona es adecuadamente disciplinada, sino al contrario, Dios mío, esta persona procrastina mucho, es inconstante, no logra dar pie con bola en relación a sus tareas, a sus responsabilidades y sus objetivos. ¿Por qué? Porque no desarrolló suficiente una comprensión y conexión con el principio de realidad. No ha desarrollado suficiente autocontrol en su vida para ser capaz de domesticar este impulso de placer que lleva dentro. Pero este principio del placer es un caballo salvaje, necesita de una silla, ¿sí? Y necesita de riendas. Y eso es lo que hace el principio de realidad. Como la silla de montar y las riendas que vas a utilizar sobre este potro salvaje, potente, joven, ¿sí? Vigoroso, que necesita pues de orden,
para que pueda hacer el trayecto, para que pueda hacer, pues, sacársele el mayor provecho posible. Las investigaciones demuestran que hay una área del cerebro, el córtex cingulado anterior, ¿sí? Que es una área pequeña en tu cerebro, está mucho más desarrolladas en atletas, en personas con rutinas disciplinarias bastante estructuradas, tienen esta área del cerebro más desarrollada, más grande. Personas sedentarias, personas obesas, en drogadictos, esta área del cerebro está disminuida, ¿sí? Entonces, literalmente podemos hablar de un tema de madurez, de un tema de crecimiento a nivel físico de tu cerebro. Pero yo no quiero dejarlo aquí, yo quiero que entendamos que esto es una preocupación desde que la humanidad se conoce por humanidad. Yo creo que visitemos tres historias. Una historia de la mitología nórdica, una historia de la mitología griega y una historia teológica cristiana. Tenemos a Odín, el padre, ¿sí? Básicamente es el padre en la mitología nórdica. Y Odín es asociado a varios símbolos, a la poesía, a la muerte, a la guerra, pero también es asociado al conocimiento y la sabiduría. Él hace cosas bastante radicales en nombre del conocimiento, como fue por ejemplo que él se colgó de cabeza durante 9 días en el árbol de la vida, Yggdrasil, atravesado por su propia lanza, con el objetivo de alcanzar el conocimiento de leer runas y magia, ¿sí? Y luego Odín, si se fijan bien, es típicamente representado como un dios barbudo, lo que sea, con un parche, no tiene un ojo. Y la razón de esto es porque él también sacrificó en el pozo de Mimir, sacrificó un ojo con la intención de poder adquirir conocimiento, ¿sí? El conocimiento del mundo. Más allá, él tiene 2 cuervos que también se encargan de viajar por el mundo contándole todo lo que ven. Entonces podemos ver que Odín es un dios que se asocia y se preocupa mucho con el conocimiento intelectual, con la sabiduría y el conocimiento. Pero él hace sacrificios para lograr este conocimiento. Alcanza el conocimiento, alcanza los niveles que desea a través de sacrificios propios. Y la disciplina es exactamente eso, ¿no? La disciplina es exactamente hacer méritos para alcanzar lo que se desea. En ese sentido, ustedes estarán de acuerdo conmigo que se sabe muy bien que así como la disciplina es autocontrol, la disciplina también es muy asociada a la idea de sacrificio. Pero hay otras 2 figuras mitológicas muy interesantes que también están asociadas a la búsqueda de conocimiento y o curiosidad. Y estas son Eva, de Adán y Eva, en la teología cristiana, ¿no? Y Pandora, en la mitología griega. Que vale decir que son un gran paralelo, son muy parecidas y es probable que los griegos copiaran un poco el mito de Adán y Eva, ¿ok? Porque Eva es la primera mujer, así como Pandora es también la primera mujer. Y Eva se ve tentada por la serpiente, por el mal, que le seduce y le dice, si comes de esta manzana no pasará nada malo y serás más parecida a Dios y sabrás discernir el bien del mal. Discernir el bien del mal indica conocimiento. Y en el caso de Pandora, Zeus le dice a esta mujer, que fue la primera mujer también de la humanidad, mira, te envío con esta caja, pero esta caja no la debes de abrir nunca. Y Pandora, en título de la curiosidad, es como se registra, ¿no? Pero entendamos que la curiosidad es también una procura de conocimiento. De hecho, se dice todo el tiempo que para ser un buen intelectual, para ser una persona ávida en el deseo de conocimiento, es bueno tener curiosidad, mantener la curiosidad viva. Pues Zeus la manda a ella con esta caja, ¿sí? La caja de Pandora, que en realidad es una jarra, pero ok. Y Pandora no resiste y la termina abriendo, así tal cual Eva no resiste y se termina comiendo la manzana. Y lo que ambas producen es lo que en el cristianismo se llamará el pecado original, ¿no? Cuando Eva come la manzana, introduce al mundo todo el concepto de bien, de mal y de muerte y sufrimiento. Y lo que tenemos como correlación es que tanto Odín, Pandora y Eva actúan en orden de conocimiento y o curiosidad. Pero a diferencia, Eva y Pandora son desobedientes a la hora de su procura por el conocimiento. Y pudiéramos entender esta desobediencia como una trampa. En el caso de Odín, él hace los sacrificios necesarios, él camina el proceso de la disciplina.
Tanto que algunas cosas no se le dan de manera automática, no se le dan de manera inmediata. Odín hace el sacrificio y camina el camino para alcanzar el conocimiento. Odín vive la disciplina en esta lógica. Ya Eva y Pandora no. Eva y Pandora intentan llegar al conocimiento a través de la trampa, a través de la desobediencia. Y eso habla no de Odín, ni de Eva, ni de Pandora, sino es importante que lo podamos pensar a lo interno de nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos frente al principio de placer y frente a la elección del principio de realidad, ¿sí? Son momentos en los cuales nos encontramos en una bifurcación y podemos elegir o vivir por un principio o por el otro, ¿correcto? Y cuando decidimos ser corruptos, cuando decidimos irnos por el lado fácil, es cuando terminamos abandonando la disciplina y inmediatamente cayendo en sufrimiento, porque eso es lo que la historia de Eva y Pandora muestran. Cuando tú abandonas la disciplina y cuando eres desobediente, no ante un Dios, sino ante ti mismo, tus propias reglas, las reglas morales, tus propios valores, tus propias creencias, ¿sí? Cuando abandonas tu propia brújula para desdibujarte del camino y hacer cosas en las cuales tú quizás no crees, cosas en las cuales tú quizás no te sientes de acuerdo, cosas de las cuales tú sientes que son trampa y no son correctas, ¿sí? Cuando tú tomas este camino, tú liberas en tu propia vida, abres la caja de Pandora o recreas el pecado original. Porque no estás viviendo en disciplina y por tanto, como no estás viviendo en disciplina, no hay otra opción más que estar viviendo el pecado, más que estar viviendo las calamidades, más que estar viviendo sufrimiento. Cuando huyes de la disciplina, aumentas el sufrimiento y te alejas de tu potencial. Te alejas de ser tu mejor versión, de construir las cosas que realmente deseas. Te mantienes en un lugar mediocre, en un lugar pequeño en donde no se avanza y en donde solo hay sufrimiento atrás de sufrimiento. Seguro se habrán dado cuenta. Procrastinar es la cosa más horrible del mundo porque cuando tú procrastinas, digamos que procrastines hacer una tarea, no quiero hacer la tarea, me voy a refugiar en las redes sociales. Te vas a las redes sociales, encuentras el placer que buscabas, ¿sí? Porque logras distraerte y sientes placer, pero inmediatamente sueltas el celular, te cae una culpa enorme, una culpa moral. Te sientes desnudo, como si Dios te estuviese viendo luego de comer la manzana. Te sientes desnudo ante ti mismo y percibes mierda. No me siento orgulloso de haberme refugiado en el celular y la tarea sigue sin estar hecha. Ahora sufro dos veces. Sufro porque veo que no soy capaz de prometerme y cumplir mi propia promesa conmigo mismo. Y sufro porque lo que debo de hacer sigue sin estar hecho. Entonces ahora el sufrimiento creció. Sufres porque no fuiste responsable y sufres porque lo que debe ser hecho sigue sin estar hecho. En cuanto si hubiese sido simplemente disciplinado, pues pasas por el dolor de encarar esa tarea difícil, que claro es difícil, no estoy diciendo que sea fácil, pero lo encaras, la resuelves y terminas con la recompensa de sentirte he sido el adulto que sé que puedo ser. Soy la persona que me enorgullece. He actuado en este momento y por tanto me estoy transformando en mi mejor versión y eso me trae satisfacción y plenitud. Entonces, esta es básicamente la idea principal de mi mensaje el día de hoy. El principio del placer contrapuesto al principio de realidad. Y claro, uno hace esta dicotomía como si fuesen rivales, pero en realidad no. Como ya dije antes, el principio del placer es la energía juvenil, es la energía en potencial, es el caballo rebelde, es el caballo salvaje. Y la disciplina, el principio de realidad, ¿sí? Es básicamente esta parte más sensata tuya que le pone una silla a este caballo, le pone riendas para poder manejarlo, para hacer que esta energía no sea apenas destructiva en tu vida, sino utilizar esta energía a favor de tu vida. Porque un caballo desgobernado es un animal peligroso para un ser humano, ¿sí? Un caballo salvaje es un animal que te puede morder muy fuertemente, te puede patear muy fuertemente. No es algo interesante para un ser humano estar cerca. Pero un caballo domesticado sí es algo súper deseable para un ser humano porque es un animal que te puede ayudar en el trabajo, en el transporte, ¿sí? Bueno, ahora bien, intentando ser un poco más pragmáticos en todo esto, entendamos este tema desde un lugar ahora un poco más neuronal, ¿no? Neuroquímico. Y entendamos que mucho de lo que rige toda esta conducta es la motivación.
Y la motivación es primariamente regida por la dopamina. El papel más importante de la dopamina es el de la repetición de conductas. La dopamina es el neurotransmisor más influyente en la motivación, en lo que te motiva a ir a producir una conducta o repetir esa conducta. Sin embargo, hay una región de tu cerebro que es muy conocida por ser la parte más analítica, la que piensa, por ser la parte más asociada a este principio de realidad freudiano. Y esa parte es la región prefrontal, el córtex prefrontal de tu cerebro. El córtex prefrontal de tu cerebro equivale más o menos a apenas el 30% de tu cerebro. O sea que el otro 70% de tu cerebro sería la parte más emocional, sería la parte más principio de placer. Y si tenemos que es la batalla del 30 contra el 70, pues podemos entender por qué cuesta tanto ser disciplinados, ¿sí? Es muy difícil cuando tú tienes toda una región de tu cerebro, la mayor parte de tu cerebro, que es mucho más primitiva, mucho más límbica, mucho más emocional, mucho más preocupada con el aquí y ahora. Eso hace que este 30% aquí tenga una batalla muy dura para convencer a todo el resto de tu cerebro que siempre va a ir por el camino del menor esfuerzo, del menor gasto energético y de mayor seguridad. Tu cerebro siempre va a estar un poco con el pie atrás, va a estar en contra de que tú tomes acciones muy arriesgadas, aunque sea en el nombre del futuro, de, pero es que si yo invierto este dinero, me va a traer beneficios de aquí a un año, 2 años. Sí, pero tu parte más límbica del cerebro te va a decir, pero ¿y si sale mal? Nosotros no sabemos mañana, nosotros sabemos de hoy. ¿Y si mañana tú necesitas de ese dinero? Es buena idea que inviertas, no inviertas. Entonces, por eso hay toda una guerra constante, ¿sí?, entre esta parte más pensante y el resto de tu cerebro, que es un poco más primitivo y se preocupa más con lo inmediato y tu seguridad. Entonces, entendiendo todo eso, podemos ver que ser disciplinado no es tan fácil. Insisto, no es imposible, pero no es tan fácil. Yo quiero darte algunos tips y utilicé para dártelos algunos dichos, ¿sí?, algunas frases célebres, para que tú me entiendas mejor. El primer tip para que tú logres aumentar la autodisciplina en tu vida es: eres lo que consumes. Eso seguro lo has escuchado mencionar en algún sitio. Tú eres lo que comes. Yo prefiero utilizar la palabra eres lo que consumes porque eso hace alusión a tanto lo que consumes en términos materiales como comida, pero también a lo que consumes en términos intelectual. ¿Con qué te asocias? Cuando tú te sientas a escuchar a una persona hablar, estás aprendiendo. Cuando tú estás preparando una comida, por más que ya la sabes y la has preparado siempre y la sabes hacer, pero estás siempre en un proceso de aprendizaje o de consolidación del aprendizaje. Todo es siempre aprendizaje. Luego, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te rodeas, si las 5 personas más cercanas a ti no son personas inspiradoras, son personas más bien hedónicas, ¿sí?, hedonistas, que gustan es solamente del placer y solo hablan contigo de cuándo viene la próxima fiesta y solo hablan contigo de, mira, cuando me ligué con fulano o cuando me ligué con fulana o cuando nos vamos de vacaciones o cuando nos vamos a comprar ropa, y todo es ego y todo es placer, cuando vamos a comer aquella comida rica, cuando nos vamos a drogar, y todo se trata apenas de eso, y estás cercado de ese mundo, pues obviamente se te va a hacer muy difícil ser disciplinado. Ahora bien, si en tu comunidad, si las 5 personas más cercanas a ti son personas de disciplina, de trabajo, de responsabilidad, de foco, pues obviamente se te hará mucho más fácil ser influenciado por esta energía y tener más predisposición para alcanzar la disciplina, la autodisciplina, ¿sí? Luego, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Básicamente, si tu ambiente no mejora, si tu ambiente físico, digas en tu casa hay mucho ruido, tu familia no respeta tus horarios, tu mesa es muy incómoda, la iluminación no es buena, el internet no es bueno, lo que sea. Si en el ambiente en el cual te encuentras no es un ambiente que favorezca tu disciplina, que favorezca que enfrentes los desafíos que tienes que enfrentar, que hagas tu tesis, que escribas el relatorio del trabajo, que comiences a hacer las tareas de tu emprendimiento. Si en el ambiente físico en el cual te encuentras no facilita esto, entonces ve tú, sal de este lugar y ve tú a un lugar en donde esto se haga más fácil. Y el espacio que tú necesitas no está llegando, no está dándose de manera natural, entonces sal a construirlo. Vete a algún lugar, vete a una biblioteca, vete a un café, vete a un cowork, o organiza tu casa de forma activa para transformarla en este lugar que facilite
tu capacidad de vencer la procrastinación y hacerte más disciplinado.